Dormimos entre montañas, justo al lado del río. Lo único que ayer tuvimos que encontrar este sitio ya a oscuras, se está haciendo de noche. Y además la lámpara frontal que tenemos se está quedando sin pilas, entonces tuvimos muchísimas dificultades a montar la tienda. Por eso antes de seguir el camino, que es entre montañas y tenemos para rato creo, vamos a dar un poquito la vuelta para ir a comprar al menos pilas, esperemos encontrarlas, porque claro, a la que se hace de noche sin la lámpara frontal es bastante más complicado. Ya la conozco, ya te conozco. ¿Por qué estoy cantando esta canción que inventé hace un segundo? Como Elvis Place. ¿Por qué? Porque ya la conozco, Elodie. Ahora tiene que pedir su cafezote, su desayuno de gordos, antes que le pueda decir unas palabras. Energías puestas. Es que de verdad, si no como, me desmayo. Estamos muy felices de ir por esta carretera porque vamos a estar rodeados de montañas junto al río Döfei que nos acompañará para todo el trayecto. Un dato muy interesante aquí en Canadá es que aquí los canadienses no pagan el agua. Me explico mejor. El agua que sale del grifo en nuestras casas, de la ducha, de la pica, pues no la pagan. Se ve que tienen tanta agua alrededor del país que el gobierno no les cobra. Qué interesante. Ahora entiendo por qué se reían en la gasolinera. Ha dicho, tenéis que ir hasta el sur, hasta las montañas, y se reían como cabrones. Ahora entiendo. Hay unas subidas. Otro dato muy importante, muy curioso de saber es que nuestro amigo de ayer que nos trajo hasta aquí en coche es de nacionalidad india y él ha hecho estudios de ingeniería. Se ocupa de la manutención de las centrales eléctricas producidas por el agua. Por ejemplo, debajo de una cascada, en un lago. Y él ha estudiado en una escuela en India, pero sus estudios igualmente valen por Canadá. Parece ser bonito acá. Me imagino que un abogado, pues si quiere cambiar país, las leyes son diferentes. Pero por algunos otros, aquí es bonito, ¿no? ¿Consigues hablar? Te dejo unos segundos. Dime qué piensas, porque yo no tengo palabras. Te dejo expresar. No te preocupes, no voy a hacer un vídeo a la cascada con el dron porque la última vez que lo hice perdí el dron. Entonces nos quedamos quietos. Aunque tengo muchas ganas de hacerlo, pero también el miedo de perderlo otra vez. Y aquí parece que no puedo subir a recogerlo. Es muy lejos ya.
pues yo creo que de ahora en adelante, cada oportunidad que tengamos de ir a AW, no la perderemos, porque Manuel se ha atrevido a rellenar nuestras botellas del iced tea, té glace en español, té helado, perdón, porque tienen la máquina de bebida de refrescos, Coca-Cola y demás, que uno se puede hacer el relleno tanto como quiere. Y pues veo que ha rellenado todas las botellas del iced tea que tenían ahí. Me va de lujo. ¿Se puede llamar robar esto? Es que me equivoqué. Quería poner agua, puse té. Yo te prometo que después de esta curva allá hay una bajada. ¿No me crees? Yo veo mucha montaña aún. Entonces también si baja, no sé si estaré muy contenta. Pero el té te hace feliz, ¿a que sí? Dices que nunca te hago feliz. Ah, le das besitos también. ¿Dónde vas? ¿Estás motivada? Estoy motivada, pero si miro cuántos kilómetros hemos hecho, lloras. 7 kilómetros. ¿Llevamos cuánto? 2, 3 horas. Sí, todo el día. Para 7 kilómetros. ¡Hay una bajada! ¡Hay una bajada! ¡Baja! ¡Por fin! ¡Por fin! Uf. Me voy, cinturón puesto. ¡Ah! ¡Adiós! Cuando veo una bajada, no crea sus ojos. Mira cómo está feliz. ¿Por qué montaña rusa? ¡Brutal! Estaba sudando, más sudando durante 3 horas para subir hasta aquí. Una vista espectacular y ahora estamos bajando todo lo subido. Pero queda como 100 kilómetros aún entre montañas. Entonces es bajar y subir otra vez. Entonces no veo el fin. En todo lo largo de este camino se siente un olor a frenos quemados muy imponente. Esto porque baja mucho y sube mucho también, como habéis visto. Mira. La wow, mami, brutal, ¿eh? ¿Quieres ver una foto que he hecho? A ver. Yo te muestro, ¿vale? No te muevas. A la derecha es una Ferrari, a la izquierda es un carro roso. Es bonito, ¿no? Lo que hemos subido en 3 horas lo hemos bajado en 4 minutos. Acelera.
El sol juega a esconderse detrás de las montañas. Nos acuerda que tenemos que acampar. Como muchos otros detalles hemos aprendido viajando en bicicleta. Aprendimos el esfuerzo que se necesita para alcanzar la cima. Que cuando baja mucho te falta poquitito para poder volar. Y opa, agarrar la bici que casi me caigo. En este entorno te sientes tan cómplice con Madre Natura que casi te ilusionas. Somos naturaleza y somos sensibles tanto cuanto estas montañas, estos árboles, este río, que con un descuidado de nosotros, los que piensan, modificamos su ser. Pues cuidámosla a nuestra madre naturaleza. Ya está, ya se cansó de jugar. Es la hora de acampar. Hemos salido en la misma calle. Este sitio no nos gusta porque al final es una calle así en mitad de los árboles. Tendríamos que poner la tienda. Estaríamos como muy a oscuras desde las 5. Tenemos que salir al borde de la calle para cocinar. Es decir, está bien, ¿no? Pero no es el plan que queremos, ¿no? El entorno es tan bonito, pues que queremos tener un poco la vista despejada. Entonces, bueno, son las 5:30, avanzaremos un poco más. Es arriesgado porque como no encontremos nada y se ponga a subir un montón otra vez, nos vamos a encontrar otra vez atrapados por la oscuridad. Antes habíamos visto un sitio bien, pero cuando uno ve en el mapa un punto donde quiere llegar, pues no se para a valorarlo, ¿no? Y eso es un fallo porque al final, a lo mejor lo que te pone allá en el teléfono, no sabes si va a ser tan bonito de lo que estás viendo tú, ¿no? Entonces, a ver qué nos encontramos. Lo que hay que hacer, muy importante, es comer lejos del sitio donde te vas a dormir. Entonces, ¿qué haremos? Comeremos aquí al borde de la calle, no nos importa nada. Un poquito más lejos de donde dormimos y después vamos a dormir allá. O si no, ¿sabes qué? Podríamos también ir a comer allá de frente, que hay un caminito. Así estaremos aún más lejos de donde dormimos, porque aquí es una zona muy peligrosa para los osos. British Columbia. Hemos visto carteles de cuidado a los osos en todo el camino, en todo lo largo. ¿Hemos hecho bien a venir? Sí, es espectacular. Lo único que cocinamos allá para cenar y tal. Mira, yo he visto. Y dormimos acá. He visto allá para cocinar. Sí, lo sé, pero yo estoy pensando para poner la tienda aquí. ¿Cómo bajas la bicicleta? No se puede. Que no alcanzamos a bajar, hay que quitar las alforjas. Hay todas rocas acá. Sí, todas ramas. Ya no sé, vas por allá a ver. Quitar las alforjas, también bajarlo a lo mejor más. A ver, ¿para dónde podemos bajar las bicis? Porque poner las bicis arriba y nosotros abajo, esto para nada. No podemos estar lejos de la bici. Yo el único que le veo es allá. Tú dices que no. Allá donde he bajado. O aquí Acá están está, ramas, Pero si sacas esas rocas, no sé. O te digo, solo comemos ahí abajo y dormimos acá arriba. Sí, pero las bicis, ¿dónde las guardamos? Pues si dormimos aquí, la bici al lado nuestro. ¿Tú dirías de dormir acá arriba? Podemos dormir acá arriba, también allá. Quizás hay más vista, no sé. Menos peligro. Sí, vale. Es decir, acá podemos cenar ahora, hacer un fueguecito y tal, pero ya ir allá a montar la tienda antes. Y así cuando hemos comido, solo hay que cruzar la calle para ir a dormir. ¿Qué dices? Porque bajar la bicicleta es algo complicado.
Igualmente el río hace mucho ruido, ¿eh? Para dormir, ya sabes. Pero no perdamos tiempo, hay que... Mira, a ver, inspeccionamos el otro sitio. Esta noche hacia apuntar. Porque dormir allá y comer acá, ¿qué tal? Sí, o uno de los dos, pero el problema es bajar las bicis, que es complicado. Bajar la bici no se puede. Porque bajar, subir, desmontar las alforjas, ya son las 5:30. Pero para eso que decíamos de la vista despejada, de la luna y tal, acá estamos más tapados, aquí un poquito en altura veremos más el cielo, ¿no? Porque además hoy está bien despejado. Sí, porque hoy, esta noche, puede ser que hay luna llena. Bueno, todavía no mañana, pero casi, y ayer vimos un poco, se veía espectacular, entonces queremos disfrutar el entorno también para verla. Tampoco está mal, ¿no? Aquí está bien, ¿no? Yo creo que acá además es más seguro de los oidas, ¿no? Aquí unas piedras y nos Sí, caen en la sí cabeza, caen. ¿o qué? ¿No nos ponemos un poco más resguardados? Ah, no, tienes bien. ¿Hay algo? No. Sí, dale, este está Y bien. acá ves, pones la tienda. Tienes Sí, más acá hay vista. muchos sitios para poner la tienda. ¿Qué dices? Sí. Venimos acá, montamos la tienda. Vamos allá, comemos y volvemos aquí para dormir. Sí, no podemos dejar la tienda aquí mientras vamos a comer allá. Sí. No creo que no. Además, esta noche no tira nada de viento. Ayer, para montar la tienda con la oscuridad y la lámpara que se apagaba, esperemos que no cambie. Para la luna era mejor ayer o hoy el sitio. Ayer, ¿no? Ayer el sitio era espectacular. Aquí, Sí, un sitio aquí bueno. también, pero... A ver, mañana. Quizás mañana crees que llegamos al pueblo del señor que nos habló allá. Y he visto un cartel, al pueblo del Señor faltan 80 kilómetros. ¿Te sientes? ¿Cómo tienes las patas? Ay, no, 80 no, yo creo que menos. ¿Cuándo lo has visto? Hace 30 kilómetros. Tú haces 500 metros, ¿te crees que ya que has hecho 10 kilómetros? Queríamos hacer así, pero nos olvidamos. Pues la tienda ya está montada. Y ahora vamos a comer. Estoy quitando un pelo de gato aquí. Hay pelo de gato. Pelo de gato, dices. Wow. Entonces, Un poco más de sabor. esto que tenemos es un regalo de Magnolia. Es la señora que nos recibió en su granja. Tenía un stock de comida deshidratada que le habían regalado. Ha dicho, yo no lo voy a comer y a vosotros seguro os va de lujo. Lo que no averigüé en internet cuánto tiempo se puede guardar. Yo parto de la idea que una vez deshidratado no caduca, ¿no? Para eso se deshidrata, creo. Porque aquí veo 2020. Estábamos en 2024. Entonces espero de que... Quizá porque no lo va a comer. Sí, esperemos que eso no nos sea fatal aquí. Pero yo creo que una vez deshidratado no hay problema. Es que no tenemos internet para averiguar. Normalmente yo pregunto todo a Google, pero esta noche nos arriesgaremos. Pero yo creo que todo bien. Entonces haremos esto y un poco de sarraceno porque hoy ha sido muy duro y necesito energía. Prueba solo el sabor. ¿Sabe a gato? Sabe a 2020. Tengo hambre. ¿Sí? Nunca he probado chili con carne, pero sabe a chili con carne. Pica un poquito también. Es alucinante de ver lo pequeño que era la bolsa y al final la cantidad que ha salido. Eso es lo bueno de la comida deshidratada al final. Algo que no habíamos pensado de hacer porque igual es mucho trabajo y necesitas tener el aparato, pero para quien tenga la oportunidad de hacerlo, cocinar vuestros platos favoritos, lo hacéis deshidratado y no ocupa nada, no pesa nada. Es ponerle agua, hervir un poquito y tenéis un plato buenísimo. Con este platazo pega muy bien un vasito de vino. ¿Cómo está? Está mojado.
Parece que hay nubes. Vamos a ver fuera. Las montañas no hacen entrar el sol. Ah, mirar, aquí está mi sol. Pero yo no veo nada. Sí, tengo el estómago que grita. ¿Y dónde la has escondido ayer? A ver. Allá. Muy bien escondida. Nadie lo ve. ¿Adivinas a dónde está la comida? Está en esta zona. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Porque ya no puedo más de ponerla en un árbol, que el árbol está todo chungo para llegar. Entonces le hemos puesto acá. Muéstrale. No podemos estar toda la vida acá, hombre. Eso. Sí, Maquita, ¿no? ¡No, quita! Oh. Ahora quito esta piedra, se cae toda la montaña. Vela. Explícalo, ¿esto qué es? No, porque hay que explicarlo, ¿me entiendes? ¿Esto qué es? ¿Solo esta bolsa qué es? ¿Solo esta bolsa azul qué es? Esas son cosas de aseo. Me refiero a toallitas. Sus cremas, son sus cremas. Nada de aseo, son sus cremas. Son mis cremas y los productos antimosquito, las toallitas íntimas, los desodorantes. Cojo yo la otra que es más pesante, ¿no? Bueno, Ven que tú eres una mujercita pequeña, que no se puede hacer daño, que solo tiene que comer. sobre todo por la mañana cuando no he comido. Este es más complicado. ¿Qué? Está roto acá. Joder. Ma, no sé cómo se ha roto acá. No. ¿Cómo se ha roto? Oh, putain. Acá no estaba rota. ¿La has tirado fuerte? No. Es que no veo cómo se ha roto acá. Oh, no había que ponerla así tan straight. Ma, no entiendo el cómo. ¿Cómo se ha roto acá? Yo tampoco. ¿Algo ha buscado de cogerlo? No, estaba todo impecable. Desde el otro lado. Puede ser, ¿eh? Porque yo lo he puesto normal acá, ¿eh? Sí, me parece más rota de grafiado que de... Puede ser que del otro lado han intentado llevársela, ¿sabes? Y no ha conseguido. Porque yo le he puesto acá, le he Acá puesto... también está roto ahora. ¿Ves? ¿Ves? Sí, man, no entiendo cómo se entra si eso estaba de este lado. Del otro lado hay un agujero, mira. Del otro lado hay un agujero que no hemos cerrado. Y acá hay piezas de la bolsa azul.
Sí que han intentado, no sé, no un oso, pero una volpe, algo, un fox. Ma che dici? Está roto, mira. Joder. Y si ahora me dices que el azul también, porque yo como le he puesto no la he roto yo como Che mierda. la he puesto delicado. Pues entonces desde ahora siempre en un árbol. Ha intentado tirarlo, ¿sabes? Ha intentado tirarlo desde el otro agujero. Y acá está roto también. Hay un pequeño agujero. Y acá también. Aquí está el otro agujero del otro lado. La bolsa estaba allá. Y este es el otro agujero del otro lado. Estoy intentando ver si hay algún trazado de algún animal para entender qué ha podido ser. Pero se ve que ha intentado llevarse la bolsa de este lado. Como es muy estrecho, pues no pasaba la bolsa y la ha roto, ha arrancado la manga. La verdad no sé qué hubiera podido ser, si un lobo, un coyote, un oso. No tengo ni idea. Lo más importante pero es que no ha venido a buscar comida adentro de la tienda. Si no, hubiéramos pasado una noche bien movimentada. Hace un frío. Ahora hemos visto hace 4 grados. Y son las 11 de la mañana. Ahí el sol. Esto pasa porque las montañas son tan altas que no deja pasar el sol. Y estamos en una cueva. Y tengo unas ganas de correr hacia el sol para calentarme un poco. Un poco de sol. Lo que nos faltaba. Se viene un poco de sol. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. I don't wanna stay with you just to have to leave. If it isn't meant to be, you'll still be here eternally. I don't wanna say goodbye, I just arrived. If it isn't meant to be, you'll still be here eternally. I hope to make you my own. Mirar acá cuántos champiñones, mirad, Son gigantes, mirad aquí.
Y sigue, sigue todo lo largo y por adentro también, allá arriba. Y la cosa es, no tengo ni idea si son venenosos, si se pueden comer o no. Porque ya veo unos espaguetinos suculentos, bien sabrosos. Pero no me voy a arriesgar. Mirad acá cuántos son. Estos acá son todos champiñones, ¿eh? Acá, allá. Y qué bellos además. No sé, ¿eh? Huelen bien, pero no sé, ¿eh? No me voy a atrever. Los dejamos así que embellecen muchísimo el paisaje. ¿Quieres que te lleve? Güey, por favor, me llevas. No tengo sitio. Todo sube. ¿Sí? Ahora sube. Qué suerte tenemos estar alrededor de estas montañas tan hermosas. Este paisaje increíble, de verdad. ¿Qué es esto? No tengo ni idea de lo que es esto. Creo que es el establecimiento donde ponen todas las maquinarias que les sirven en invierno para limpiar la calle de la nieve. Nos espera 30 kilómetros solo bajada. Lo que dice Maps.me, porque a veces funciona al revés. La verdad creo que son 13 kilómetros de bajada extrema, como dice aquí. Y después serán otros 15 de plano. Pero hay que tener mucho cuidado porque son 13 kilómetros de bajada. Oh. Menos mal que está nadie detrás. Perdí en la gorra. Esperamos a Elodie que muy amablemente me ha recogido la gorra que perdí. A ver qué tal, cómo llega corriendo. No es ella, no es ella. Ahí va. ¡Ya tengo la gorra! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Madre mía, qué bajada, ¿eh? ¡Fua! Madre mía, estás del... Cuidado los coches. Es
qué no se huelen tus frenos o qué? Mamma mía. ¿Son los frenos tuyos que huelen? Esta de aquí es aún peor, es del 15%. No, es una locura, ¿Has visto acá las pistas de aterrizaje por si no puedes más frenar? ¿Así? ¿No ves? Ah, Allá sí, es verdad, aquí, sí. son Runway, sí. calles, por si no alcanzas más a frenar, son así, ¿no? Para que te pares. Sí, sí, sí. No, es una locura. Tengo hormigas en todo el cuerpo y quería ponerme las gafas porque antes me ha ido Un mosquito. un insecto en el ojo, así como... Wow. Oh, da miedo, Guama, los frenos, mira que los hemos mantenido bien hasta ahora, pero yo creo que con esta bajada... Yo he buscado de no frenar mucho, pero cuando he empezado 15%... aquí en las curvas son, sí, hay muchas curvas acá. son peligrosas. ¿Cuánto tiempo llevamos bajando así? Mucho, Es una locura. A ver, ¿dónde estamos? Es que has visto todo lo que hemos subido. Wow. Es por esto. Se disfruta, pero hay que tener cuidado. Tengo mucho miedo en bajar. Estamos viendo un poco dónde podríamos acampar. Y aquí es un sitio ideal, es un parking así. Creo que nadie nos viene a decir nada, pero ya está ocupado por alguien justo aquí. No lo habías visto, pero... Oh my God. Están personas allá, está yendo justo en la casa de estos. Este es doméstico, tú dices. Madre mía, está en el jardín de estos. Así, ¿no? Cuando cruza la calle. Es bello, ¿no? Bienvenidos en la ciudad, amigos. Pemberton. ¿Qué pasó? ¿Me puedes dar un poco de papel? ¿Por qué lloras? Estamos buscando un sitio para comer. Nuestra burger no sé si está, pero aquí hay un McDonald's o McDonald's, no lo sé. O algo más, pero veo poco más, la verdad. Son pueblos de montaña muy pequeñitos. Tampoco nos podemos esperar de mucho. Había jurado que no volvería a McDonald's desde que conocí A&W, que es muchísimo mejor. Pero hemos llegado aquí, yo estoy muerta de hambre y no están. Así que ya saben, tienen que abrir en Pemberton. Ahora que he comido y bebido un poco, puedo decir dos palabras. Quiero que sepan que hoy hice 72 kilómetros en mitad de las montañas. Es decir, así y así y así, sin haber comido nada. Así que, por favor, entender el hambre que tengo. En el antiguo Visitor Center montamos la tienda y aquí pasamos la noche.